necesidad que tengan. La reunión se está grabando. Ah, vale, bien, continuar. Bien, sí. Entonces, voy a basar la conferencia en este libro que lo publicamos en el 2006 con el INEF y nuestra universidad, que viene a ser un poco la mejora del libro de la educación física en la enseñanza primaria. Bueno, no la mejora, simplemente como una readaptación también, ¿no? Entonces, más que nada porque si alguien estuviese interesado, en el link de la Universidad de Lleida se puede consultar, se puede adquirir, me parece que es por 11 o 12 euros, si a alguien le interesara. No es este el objetivo, más que nada por si a alguien pues, le interesara que sepa que lo voy a basar bastante en esta publicación. Y bien, también comentarles, como bien me ha presentado Moisés, que el doctor Oleguer Camerino y yo somos los creadores del Laboratorio de Observación de la Motricidad. Esas siglas que ven aquí arriba, ¿se me ve el puntero, Rafael? ¿Se ve el puntero? Sí. Vale. LOM quiere decir Laboratorio de Observación de la Motricidad, porque estamos especializados en observar el deporte, la motricidad, y aquí, en esa web, pueden descargar todas nuestras publicaciones, bueno, básicamente artículos del grupo de investigación, y en descargas más adelante ya les comentaré que también pueden descargar ese software que hemos creado libre para la observación de cualquier aspecto de la motricidad o de las conductas humanas, aunque no es objeto de esta conferencia. Por tanto, un poco de presentación que quizá ustedes conozcan o quizá no, y por tanto a nosotros siempre nos tienen para cualquier consulta. Bien, pues entrando ya en la materia de la conferencia, el objetivo es tratar de la motricidad inteligente. Supongo que todos conocen estos dibujos de Tonucci, de Francesco Tonucci, italiano, en que realmente, con el libro en concreto, veo algunas caras que ríen porque ya lo conocen, supongo, este libro en concreto que es Con ojos de niño, como los niños ven a los mayores y a los adultos, y claro, en concreto el cuerpo nos sirve en la escuela. Evidentemente siempre está este dualismo de Descartes, ¿no? Cuerpo-mente, y aunque estamos integrando todo, siempre aún estamos ahí acarreando que el cuerpo se va del pupitre, la cabeza se queda en el pupitre, y además hay otra viñeta de Tonucci que el pupitre hace raíces, es decir, de tantas horas sentados, y en cambio en educación física pues es como un cuerpo sin cabeza, ¿no? Por tanto, esta motricidad inteligente, y sobre todo será lo que haremos en el taller, y es lo que yo siempre digo a los alumnos, es practicar la teoría y teorizar la práctica. El doctor Oleguer Camerino, que también es pedagogo como yo, es una de las personas que activa pedagógicamente siempre toda la teoría y teorizar la práctica, porque si no es que no sirve, ¿no? También recuerden que existe esta frase de Juvenal, mens sana in corpore sano, que es internacional, aunque bien escrita, es así, mens sana sit in corpore sano, quiere decir, mente sana sea en un cuerpo sano. Quiere decir que hemos de cuidar, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Son, digamos, totalmente integradas. Pues bien, les voy remitiendo un poco al libro por si alguna vez pues, lo miran o les interesa. Empecemos por lo que aporta el capítulo 1 y terminaremos la conferencia también con este capítulo 1. Y bien, yo les voy a explicar toda una serie de conceptos con relación a la motricidad, pero la pregunta, y esto es cuando yo lo hago más dinámico con un grupito de gente, es primero preguntar ¿qué es lo que todos los que estamos aquí conocemos de estos conceptos? Porque claro, a medida que vamos aprendiendo nos pensamos que todo ya lo conocemos, pero no. Es decir, primero hay que pensar un poquitín y decir, oye, ¿qué realmente, de dónde parto yo? Y luego, ¿qué he aprendido? ¿No? Evidentemente no les voy a preguntar, pero sí que les voy a mostrar estos conceptos para que ustedes vayan un poco pensando si sabrían dar una definición fehaciente de cada uno de esos conceptos, con relación a la actividad física, comparándolo con la educación física, que los que estamos aquí es más, digamos, pertinente. Manifestaciones tipo como el deporte, la danza y el juego motor,
y luego explicaré por qué solo pongo estos 3. El propio concepto de motricidad, ¿lo sabríamos diferenciar de actividad física, educación física y deporte? Bueno, son como 4 conceptos, ¿no?, que podemos diferenciar. Y al mismo tiempo, ya que he abierto motricidad, también supongo que conocen de sobras psicomotricidad y sociomotricidad, ¿sí? Entonces veo algunas personas que incluso lo van como anotando, ¿no? Eso sería, digamos, lo más interesante, que lo definiéramos, que lo debatiéramos. Evidentemente no lo voy a hacer porque estamos en conferencia y yo voy a dar la idea de esto, pero al menos este pequeño momento que les doy para que realmente reflexionen un poquitín ahí. Bien, pues la actividad física es el tratamiento de la motricidad. Aquí ya aparece la palabra motricidad como lo que en inglés se llama el spinning, ¿no? Es decir, es underpins, ¿no? Underpins, es decir, epicentro, con un objetivo más de ejercitación, de optimización, de entrenamiento, si cabe. Es decir, la actividad física siempre la hacemos para mejorar nuestra motricidad. La educación física también, evidentemente, también quiere mejorar, pero el objetivo ahí ya es de conducción pedagógica. En actividad física, evidentemente, pueden haber los monitores, etcétera. Yo no digo que no haya una pedagogía, pero no es el objetivo, ¿sí? El objetivo de la educación física es la conducción pedagógica del conocimiento del cuerpo, de la motricidad. Y danza, deporte, juego son manifestaciones de la motricidad que adquieren una identidad. Evidentemente hay miles. El boxeo, la danza, el esgrima, el balonmano, el baloncesto, la natación, la escalada, el kickboxing, el slackline. Bueno, vaya, si tenemos de manifestaciones de la motricidad que son fáciles de identificar, ¿no? Es decir, todo el mundo sabemos diferenciar entre un tenista, ¿no?, y un esgrimista, o una gimnasta o un gimnasta de un nadador, ¿no? Pero ¿por qué les he puesto deporte, danza y juego motriz? Les he puesto estas 3 manifestaciones porque son intrínsecas de la humanidad. En nuestros ancestros, de hecho, el ritual danzado, lo lúdico, es decir, el juego, el jugar, y la caza son intrínsecas en la humanidad. Lo único que ocurre es que la caza, luego en la época medieval, se convierte ya en deporte. Y supongo que todos ustedes conocen el porqué de esta palabra. En la época medieval todo eran, digamos, de alguna manera, fortificaciones, castillos. Bueno, claro, yo les estoy hablando más también desde la visión más europea, ¿no? Porque, bueno, precisamente he estado, bueno, conozco bastante, ¿no?, lo de, bueno, su cultura maya y azteca, y evidentemente con el juego de la pelota y tal sería distinto, ¿no? En nuestra visión aquí más europea, deporte quiere decir de puertas afuera. Es decir, cuando de alguna manera luchaban para jugar o para retarse dentro de las murallas, no había espacio y por tanto se decía que todo esto se tenía que hacer de puertas afuera, ¿no? Entonces, esta cuestión un poco más agonística de caza, de lucha, deviene para nosotros en deporte reglado y reglamentado. De ahí que solo les hable de deporte, danza y juego como más intrínseco de manifestaciones nuestras. Evidentemente, hoy en día tenemos una eclosión increíble de manifestaciones de motricidad. Bien, y la definición de motricidad, por tanto, que nosotros ya hemos dado en la página 17 de este libro, es toda manifestación de la dimensión corporal humana de carácter cinésico. Cinésico quiere decir movimiento, simbólico y cognoscitivo. Cognoscitivo es de conocer, de conocimiento. Sobre todo me interesa que no sea solo cinésico. A los alumnos me hace mucha gracia cuando les digo, bueno, y a ver, ¿y qué es lo que a nosotros nos une? ¿Con qué jugamos en nuestra profesión? Si un músico, por ejemplo, es el sonido. Y claro, empiezan y dicen el movimiento. Y bueno, ¿y qué hacéis? Nos movemos. Bueno, entonces yo en la asignatura les obligo, digo, mientras dure la asignatura, os prohíbo decir la palabra movimiento. Luego ya la diremos.
pero intentad ser más, digamos, más dúctiles, hablar de habilidad motriz, capacidad motriz, cualidad motriz, situación motriz, es decir, tener un vocabulario mucho más allá del simple movimiento. Claro, la cuestión cinésica, el movimiento, la biomecánica está, pero también el simbolismo que damos a todas esas acciones humanas de movimiento y al entender que las hacemos, digamos, pensando con la cabeza, como decíamos, más allá del dualismo. Bien, por tanto, si defendemos una motricidad inteligente, no es necesario utilizar los prefijos psicomotricidad y sociomotricidad. Supongo que ustedes quizá se basen mucho, sobre todo en la psicomotricidad. Evidentemente, también esta psicomotricidad nació en los años 60 del anterior siglo hace mucha gracia, ¿no? El siglo XX, para un poco trascender, ir más allá de, digamos, de una gimnasia que había en ese momento, de unos patrones muy cerrados, y hacer una motricidad como más psicológica, más mental, más pensada, ¿no? Pero si hoy en día ya queremos hacer una motricidad que sea cognoscitiva, no es necesario poner este prefijo de psico delante de motricidad. Y bueno, y sociomotricidad, porque nos viene mucho de Pierre Parlevas en Francia, que yo, bueno, lo conocí mucho, aunque no somos de la tendencia praxeológica, ni él tampoco, porque él realmente era matemático y lingüista, aparte de educador físico, entonces hacía un análisis más social de las acciones motrices, es interesante, pero también si lo hacemos lúdicamente, también la motricidad inteligente incluye la psico y la sociomotricidad. Bien, les voy a ilustrar ahora con algunas imágenes con esta idea de defender la motricidad inteligente, en que hemos de estar dispuestos como profesionales, como educadores, como expertos en nuestro ámbito, a observar, comprender y valorar la motricidad en lugar de solo mirar, justificar y utilizar la educación física. Y hoy hablo de motricidad en general, por esto es la conferencia. Entonces, vamos por partes. Vamos a ver la diferencia entre observar y solo mirar. Mirar versus observar. El deporte, de hecho, es espectáculo y nos atrae. Aunque nosotros seamos profesionales, a todos nos gusta sentarnos, mirar la televisión, ir al espectáculo, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que la gente que no entiende se queda con lo básico, ¿sí? Entonces, como profesionales debemos analizar más a fondo y ver realmente qué es lo que ocurre con esas acciones motrices, el por qué en ese juego o en esa competición, es decir, poder ir más allá de simplemente si se ha caído el suelo o yo qué sé, no ha hecho un gol, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces les ilustro con alguna imagen. Esta de aquí es del puerto de Barcelona de 1915 y fíjense un salto de trampolín, ¿no? Como la gente, ¿no? Mirando y bueno, esto parecía espectacular, ¿no? En la época, ¿no? Como con los años esa misma imagen, esa misma acción motriz, fíjense que biomecánicamente es prácticamente igual, aunque seguramente ya se ha optimizado, se ha mejorado, como la gente sigue mirando desde abajo. Y evidentemente, como que he tenido la oportunidad de estar en Acapulco, y yo no sé si también, es decir, bueno, yo conozco lo que conozco, ¿no? Pero bueno, fue espectacular, ¿no? Es decir, fíjense, la misma acción motriz en este lugar que, bueno, fíjense, ya no es solo la altura, aquí tienen que superar varios metros más de desnivel y abajo además, ¿no? Parece que hay losa con 1 metro más y encima calcular cuando entra la marea, cuando sale, es decir, bueno, esto es espectacular. Lo anterior es muy, digamos, controlado, pero esto ya es espectacular. Por tanto, bueno, es decir, todo esto nos atrae, ¿no? Miramos, vemos, pero sobre todo como profesionales hemos de observar, ¿sí? También comprender en lugar de justificar. ¿Sí? ¿Y qué exactamente? Pues el contexto cultural, político, económico, todo lo que rodea a las situaciones que se dan. Aquí otras imágenes. En este caso, selecciones de fútbol española y alemana en Barcelona. Bueno, yo les contextualizo también en Barcelona y así pues evidentemente, ¿no? Pueden disfrutar de ello, ¿no? Año 1936, justo antes de nuestra guerra civil.
y previo, ya luego cuando terminó la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, me parece que no hace falta decir quién es la selección española y alemana, ¿no? Me parece que se ve clarísimo. Es que los alemanes parece que están cortaditos al mismo nivel de altura, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, sobre todo es ese simbolismo del brazo alzado que todos conocemos. Fíjense que la española también todos levantan el brazo, pero a distintas alturas. La mano quizás está estirada o está con el puño. Claro, en ese momento era una república. Bueno, en definitiva, ¿qué les quiero ilustrar con esto? Les quiero ilustrar un contexto político-cultural de un momento y lo comparo con una muy reciente, que es justamente del septiembre pasado en la Liga de las Naciones. Y bueno, aparte de que las gradas están vacías por el coronavirus, cosa que en la otra evidentemente no se ve muy bien, pero estaban abarrotadas el Estadio Olímpico de Barcelona, ¿no? Fíjense un poco la neutralidad del cuerpo, ¿no? Es decir, bueno, sí, las insignias, ¿no? Pero la neutralidad, los brazos atrás, es decir, bueno, como los tiempos, ¿no? Y los momentos cambian. Entonces, bueno, aunque nosotros somos más educadores, pero todas estas cosas no se nos escapan nunca, ¿no? Por tanto, en lugar de justificar, intentar comprender. Y el último pilar de esta idea de motricidad inteligente también valorar en lugar de utilizar, ¿no? Y esta está mucho más acorde a lo que nosotros manejamos. Se dice que se hace deporte para tener salud, pero la pregunta no sería que todos los que estamos aquí estamos haciendo deporte porque gracias a que tenemos quizá buen nivel de salud. Entonces, está bien, ¿no? Pero cuidado porque una cosa puede derivar a esto y, en cambio, realmente intentar que el deporte, la actividad física, sea una actividad física saludable, digamos, más neutra, más a lo que los educadores físicos estamos acostumbrados, ¿vale? Por lo tanto, digamos, estos pilares son interesantes. Bien, entonces vamos avanzando. Este enfoque global y sistémico de la motricidad hecha esta previa, nosotros partimos de la idea de sistema, porque sistema es un conjunto de elementos que se integran coherentemente. El doctor Oleguer Camerino y yo tuvimos la oportunidad, aunque estamos en Lleida desde hace 40 años, de formarnos en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, con unos grandes profesionales en pedagogía con relación a la teoría general de sistema, que está basada en la cuestión sistémica, no sé si ustedes conocen, de Ludwig von Bertalanffy, aunque la cuestión sistémica apareció en la cibernética con Wiener, pero luego fue aplicado a lo que serían las ciencias humanas y en pedagogía en concreto. Entonces, esta formación pedagógica sobre la teoría general de sistemas nos marcó bastante y de aquí desarrollamos esta idea integrada y dinámica de la motricidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ven un panorama en que nosotros hemos querido marcar, ilustrar cómo desde el centro que se ve el kinema, que es la unidad mínima de movimiento, de ahí viene la palabra cine, los movimientos que se van, digamos, los films, ¿no? que van haciendo el movimiento, evidentemente deriva en la motricidad, pero fíjense que arriba despliega esas manifestaciones de actividad física y deportiva como son las que les he ilustrado del deporte, la danza, el juego y la educación física, aquí sí que la pongo por, digamos, evidentemente está instaurada en todas partes de una manera u otra. Al mismo tiempo, cada uno de ustedes tendrán una tendencia motriz concreta, serán más pedagógicos, algunos más recreativos, otros quizá más expresivos, y algunos incluso más agonísticos. Agonos viene de la idea esta más de competición, ¿no? Un poco de lucha en el buen sentido, ¿no? De la competición como Thierry Orlik, ¿no? De competir con uno mismo. Esto sería lo más educativo. Seguro que aunque somos educadores, tendemos más, somos pedagógicos, evidentemente, pero más recreativos o más expresivos o más agonísticos, y por tanto, en el otro lado, los perfiles motrices despliegan lo educativo, lo utilitario,
lo competitivo y lo terapéutico. Yo no sé aquí también lo terapéutico cómo lo tienen, pero nosotros, por ejemplo, ya hace años que en nuestra institución estamos dando el doble grado de educación física y fisioterapia y también el doble grado de educación de ciencias de la actividad física, el deporte y educación física en primaria. Es decir, que bueno, de alguna manera se abarca también este panorama, ¿no? Bien, entonces, como que hemos desplegado otro tema, ¿qué conceptos conocemos con relación a la motricidad integrada? Fíjense que antes les he preguntado sobre la diferencia entre actividad física, educación física, deporte, motricidad, pero aquí, si hablamos un poco de la motricidad más sistémica, un enfoque más sistémico de la motricidad, habría conceptos como cinema o kinema. Aprovecho para decirles que es tan correcto ponerlo con C como con K. Seguramente ustedes lo utilizan más con K, porque la K es más anglosajona y quizá tengan más... Bueno, la C viene más del latín, es decir, es más latina la C, y la K es más anglosajona, más en inglés es kinesics, ¿no? Y nosotros es más cine, ¿no? Cinema. Por tanto, son correctos los dos. El otro concepto sería el de habilidad motriz, que le daremos mucha importancia. También, bueno, ¿cómo lo podemos diferenciar de capacidad motriz? Y a su vez otro concepto que no les he puesto aquí, pero que ya lo dejo caer, que es la cualidad motriz. Pero no lo pongo aquí, no para liar más, pero en todo caso ya lo comentaré, ¿sí? Porque es posible que ustedes se manejen más por la idea de cualidad motriz. Pero de hecho nosotros aquí hablaremos de habilidad y capacidad motriz. Bien. También estos otros tres conceptos. ¿Qué diferencia hay entre sistemático, sistémico y holístico? ¿Sí? Bien, entonces vayan un poquitín pensando y voy a desplegar esas ideas, ¿sí? Empezaremos por las tres primeras. Bien, el cinema es la unidad básica de movimiento. Les ilustro una imagen. Bueno, una mano con un balón de baloncesto. Bueno, simplemente es como un toque, ¿no? Nada más. En cambio, la habilidad motriz ya es una unidad significativa de movimiento. Es una acción concreta. En este caso, un bote. Botar, en infinitivo. Botar. Botar, driblar, lanzar, etc. Es decir, esto ya para nosotros tiene más significación. Y después ya la manifestación motriz. Manifestación motriz, vuelvo a explicar, ya lo he explicado también antes, pero es el conjunto organizado de unas habilidades motrices que tienen una misma, digamos, integración dentro de los deportes, de las danzas o de los juegos motrices. En este caso, si seguimos con el baloncesto, evidentemente, pues aquí ven una jugada de baloncesto, un dribbling, y por tanto se pueden hasta imaginar la situación. Por tanto, esto es una manifestación motriz concreta. Viene del kinema, habilidad y manifestación motriz. Y con relación a los conceptos de sistemático, sistémico y holístico, ahí voy bastante al epicentro de lo que a mí ya me va interesando, ¿no? Que entiendan. No es lo mismo sistemático que sistémico. Evidentemente me muero de ganas de preguntarles, porque siempre esto lo hago como muy dinámico y seguro que muchos de ustedes ya lo conocen y, claro, evidentemente los niveles de conocimiento aquí son distintos, pero bueno, no está nunca de más siempre escuchar, porque a veces pues siempre ves ideas un poco así como distintas. Entonces, sistematizar es sinónimo de clasificar, taxonomizar, jerarquizar. Yo, por ejemplo, aquí en el Zoom los podría a lo mejor organizar a ustedes por colores de ojos, desde el más claro al más oscuro, ¿no? O del pelo, etcétera y tal. Bueno, sería un divertimento, pero ¿serviría para algo? Pues no creo, ¿no? Es decir, clasificar por clasificar podemos hacer muchas cosas. Entonces ahí va un poco nuestra crítica, y hablo en plural, porque hace muchos años que esto nosotros, cuando estudiábamos las taxonomías de Bloom, y quizá me disculpen si es que ustedes se basan mucho en ello, están bien, ¿no? Porque realmente es un trabajo increíble, pero todo lo que sea simplemente hacer listados y listados, si no hay una conexión,
pierde un poco el interés. Entonces, a mis alumnos les digo, como los tengo en primero, bueno, luego tengo los de máster y doctorado, evidentemente, pero les digo, a ver, muchos de vosotros estáis compartiendo pisos, ¿no? Entonces, imaginaros que vais a hacer una paella, supongo que ustedes saben lo que es una paella valenciana, ¿no? Suerte que voy viendo las caras que van diciendo que sí, ¿no? Entonces, bien, y claro, se quedan todos así, ¿no? Digo, bueno, a ver, para hacer una paella, ¿qué necesitamos? Venga, pues arroz, aceite, ¿no? Bueno, van diciendo los ingredientes, ¿vale? Entonces, vosotros vais y los compráis los ingredientes y los ponéis en los armarios si es que en vuestro piso estáis organizados o no. No sé, ¿no? Pero bueno, es igual. Los clasificáis. ¿Con eso tenéis la paella? No. Evidentemente, tener los ingredientes no quiere decir tener la paella. Por otro lado, holístico, que seguramente ustedes también es posible que se manejen bastante con ello, quiere decir globalizar, incluso mezclar. Cuidado con los enfoques holísticos. Están bien por la idea de querer integrar, pero cuidado, porque con esta idea de holística de que todo está relacionado, se han hecho algunas barbaridades en educación física. Por ejemplo, no lateralizar bien a nuestros alumnos, decir que derecha, izquierda, que ya veremos, claro, el tema de lateralidad se va, no es muy fácil, no se adquiere de seguida, se consolida. Hasta incluso a los 11 años se acaba de consolidar bien. Estamos hablando de vista, oído, manos, pies, etc. Entonces, ha habido muchos educadores físicos en primaria. Bueno, es igual, si no está bien definido, ya se definirá. Y con esta idea de que todo lo mezclamos, de que todo lo relacionamos, de que ya irán haciendo una motricidad, con esta idea holística, se ha perdido a veces mucha riqueza y muchos chavales, digamos, no han podido avanzar en motrizmente, ¿no? Por tanto, ¿cómo sería en el caso de la paella? ¿Qué? ¿Cogemos el paellero, tiramos el arroz, el aceite, lo tiramos todo a la vez? ¿Tenemos la paella? Tampoco, esto es como hacer un cóctel molotov, nada, tampoco. Entonces, ¿qué aprendemos de lo sistemático? Pues aprendemos a analizar, es decir, qué me hace falta, qué elementos, en este caso serán de electricidad, de la paella, voy a analizar y de la idea de globalidad, cómo voy a hacer una buena síntesis y cómo voy a hacer unas buenas situaciones motrices, ¿sí? Y ahí la idea de sistemático, que no es... Ay, perdón, la idea de sistémico, del sistema, que no es sistemático, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, por tanto, ¿qué conceptos conozco con relación a una motricidad integrada? Y ahí viene quizá lo más difícil de la conferencia, pero como que lo voy a ilustrar, como me ha comentado antes Rafael, lo voy a ilustrar con algún ejemplo de la investigación que hemos hecho con Messi, será más llevadera, ¿no? Bien, conceptos como creatividad. Supongo que todos, claro, conocen un poco, pero bueno, tela marinera, con la creatividad. Pero aquí hay unos conceptos que quizá no conozcan. Equifinalidad, entropía, negentropía, morfogénesis y morfocinesis. Bien, de hecho los dos últimos, la morfocinesis es la traducción que nosotros damos de la morfogénesis. Ahora les voy a volver a repetir estos conceptos, pero en modo de teoría general de sistemas, porque esto parte, como he dicho antes, de las características de la acción humana como teoría general de sistemas. Creatividad, los vuelvo a repetir. Bueno, no he dicho antes la interacción, lo van a ver. Equifinalidad, negentropía y morfogénesis, ¿sí? Bien, vamos una por una. Nosotros estos 5 elementos los hemos traducido a la motricidad, es decir, nosotros como pedagogos, nos lo enseñaron desde la pedagogía, ¿sí? Sobre la característica de la acción humana, pero nosotros lo hemos traducido a la motricidad. Bien, la creatividad exponerá las capacidades de imaginación, cambio e innovación, ¿sí? Y está relacionada con la plasticidad de movimiento. La plasticidad, sobre todo, claro, digamos a nivel de reflejos, de capacidad, bueno, cuando ves un crío al primer año de vida, todo lo que va a hacer, ¿no? Entonces, la motricidad exploratoria está en este color lila, es realmente la traducción de la creatividad a la motricidad exploratoria.
La equifinalidad. ¿Qué es la equifinalidad? Pues bien, vamos a ver, es cuando nos situamos una nueva acción, más que una acción, una situación motriz. Ostras, ahora me tengo que levantar y tengo que marchar por la puerta que tengo. Puedo ir por la derecha, puedo ir por la izquierda, a lo mejor tengo que rodear. Es decir, todos ante una situación nos sitúa ante una toma de decisiones para llegar a un objetivo. Es lo que en inglés se llama el decision making, que supongo que ustedes lo conocerán. Es decir, sí que hacemos muchas cosas automáticamente, esto lo veremos después, pero estamos siempre tomando decisiones. Y entonces, ¿cómo esto lo traducimos? Lo traducimos en los procesos motrices que los humanos, algunos los hacemos más algorítmicamente, quiere decir más paso a paso, y otros los hacemos más heurísticamente, es decir, más simultáneos. Y con esto un ejemplo. Si ustedes nunca han probado de hacer, ¿saben? Los malabares a 3 bolas, ¿sí? Pues lo puedes aprender paso a paso. Primero lanzo una, luego paso, luego no sé qué, luego no sé cuántos, paso a paso, o un salto de longitud, carrera, impulso, vuelo, salto, ¿no? O hay quien lo coge más globalmente y luego ya lo perfeccionará más secuencialmente, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de enfrentar una situación. Un ejemplo de Messi. Esta es la... Mira, como que Rafael me lo ha preguntado, pues justamente tenía este ejemplo. Este artículo es de impacto, está en Frontiers in Psychology, es una revista Open Access, es decir, ustedes con que busquen simplemente Lionel Messi, incluso ponen mi nombre, lo que sea Frontiers, lo tienen en abierto, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha estado financiado por nuestro grupo I+D. Aquí pues somos varias personas, también de Portugal, que son muy buenos también en fútbol, es decir, somos investigadores en metodología observacional y en este caso en fútbol. Y entonces les pongo aquí, lo voy a explicar. Nosotros sacamos patrones motrices de aquellas cosas que observamos. Estos códigos que ven aquí es un patrón típico que nos ha salido con Lionel Messi en el momento de hacer gol, desde que recibe el balón, desde el último momento que recibe el balón hasta que hace gol exitoso, después de ver muchos goles. ¿Qué ocurre? Es uno de los patrones típicos que hace él. Entonces les explico, está aquí. Esta equifinalidad es cómo él empieza en esta situación. Messi toca el balón con su pie izquierdo, evidentemente él es zurdo, la mayoría de veces lo hace con su pie izquierdo, evidentemente, con la parte externa del pie izquierdo, ¿sí? Mientras ya se orienta a la línea de gol, es decir, a la portería, ¿sí? Despistando a varios oponentes, bueno, defensores del equipo rival. En este caso no explico cuántos, pero son bastantes. Incluso hemos puesto más de 5, bueno, 5 hasta 5 habíamos puesto. Cambio de dirección y en la parte media del campo, porque fíjense, él necesita desmarcarse hacia la derecha para poder entrar a la izquierda, porque su pie, bueno, es el zurdo. Entonces, esta suele ser un patrón típico que hace él al principio en esa equifinalidad, ¿sí? Entonces, en la negentropía, que es el otro concepto, entropía, supongo que todos ustedes entienden que se refiere a caos. Caos es que nosotros estamos en caos continuo. Cuando un niño o una niña empieza a dar su primer paso al andar, bueno, a todos nos impresiona. ¡Ya anda! Ese paso a paso, y nosotros ahora de adultos, de un paso a otro nos podemos caer. Es decir, estamos siempre jugando contra el caos. Por tanto, entropía quiere decir negar el caos. ¿Cómo yo de alguna manera soluciono bien la situación presente? Es decir, esa situación presente requiere siempre una capacidad de autorregulación ante la entropía o caos. ¿Y con qué lo relacionamos en la motricidad? Con una buena sinergia motriz. Claro, si yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esquí, que seguramente ustedes, pues el esquí es posible, no sé si tienen aquí, pero bueno, pongo así un ejemplo un poco por si,
para que lo hagan. Bueno, es igual, voy a poner un ejemplo de andar en bicicleta, que es más común. La primera vez que nos ponemos en una bicicleta, no sabemos ir en bicicleta, entonces te tensionas, pones tensión donde no cabe, es decir, hacemos cosas que no son sinérgicamente motrices. Por tanto, necesitamos en el meollo de esa situación una negentropía, una sinergia motriz. Y volviendo al ejemplo de Lionel Messi, entonces, ¿qué está haciendo? Mantiene el balón con su pie izquierdo, ¿sí? Ya en el ángulo izquierdo de la portería rival, driblando el balón otra vez, mientras aún se mantiene en la parte derecha del cuerpo, es decir, va a desmarcar a los defensores del otro equipo hacia la derecha para entrar más a la izquierda, pero ya orienta hacia la izquierda, ¿no? Y ya el tercer concepto de la teoría general de sistemas, la morfogénesis, es realmente ya cualquier, no situación futura, pero cómo ese objetivo se está consiguiendo. Piensen que al principio, claro, nosotros queríamos un objetivo, salir de la puerta o hacer un gol, ¿no? Entonces, esa futurización, esa ya finalización, implica buscar la forma o estilo singular de cada uno. Nadie de los que estamos aquí lo vamos a hacer igual, aunque seamos gemelos algunos, ¿no? Y esto es la morfocinesis. La palabra morfocinesis es muy clara. Forma del movimiento, ¿no? Ronaldo lo hace de una manera, Messi lo hace de otra, y volviendo al ejemplo, pues como finaliza Messi, mantiene el ángulo a la izquierda, evidentemente, hace 3 últimos pasos entre toque y toque de balón, mientras se mantiene aún un poco a la derecha para ir chutando normalmente con el pie izquierdo, ¿no? Aunque también lo puede hacer con el derecho, evidentemente hace las virguerías que quiere, ¿no? Pero bueno, este sería un ejemplo no educativo precisamente, les quiero poner un ejemplo más o menos conocido y un poco de nuestra realidad contextual aquí en Barcelona, ¿no? Un poco para ilustrarles, atendiendo que vas a cualquier parte del mundo, evidentemente, pues bueno, a Messi lo conocen, ¿no? En todas partes hay camisetas de Messi, ¿no? Por eso lo he querido ilustrar un poco más así, distinto también de la educación física, pero evidentemente sirve para cualquier situación motriz. Y el último concepto de las características de la acción humana, según la teoría general de sistemas, que es la interacción entre los elementos del sistema. Y que en motricidad yo ahora les preguntaría, pero son, y yo les voy allá, aquí nos vamos a centrar en esto, son las habilidades motrices, que son las acciones. Y aquí les preguntaría, venga, acciones, verbos en infinitivo, lanzar, tirar, chutar, nadar, trepar, rodar, pivotar. Miren si hay acciones, habilidades motrices y capacidades motrices. Que las capacidades son no exactamente las cualidades, ahora les diré la diferencia por si algunos tienen esa duda y así quizá evito la pregunta del final, que podría ser, seguramente todos dirán, bueno, lateralidad, agilidad, fuerza, resistencia, ¿sí? Todos estos conceptos, ¿no? Van saliendo y muchos más. Entonces, como por ejemplo saltar, con potencia, con giro, ¿sí? Con ritmo, con flexibilidad, ¿sí? Es decir, aquí aparecen más conceptos, no solo los verbos en infinitivo. Entonces, fíjense, más que cualidades, hablo de capacidades. Cualidad motriz y capacidad motriz es lo mismo, pero la capacidad tiene la capacidad, y permítanme la redundancia de la palabra, la capacidad tiene la capacidad de ir modificándose en el tiempo y como educadores es lo que nosotros hemos de permitir. En cambio, la cualidad es lo que tenemos en cada momento concreto. Y ustedes conocen muy bien que niñas quizá de 9 años quizás son más fuertes que niños y niños de 9 años quizás son incluso más flexibles que niñas. Y todos sabemos que, dejando aparte particularidades, cambiarán, ¿sí? Por tanto, esos niños y niñas en ese momento tienen una cualidad en flexibilidad y en fuerza, por ejemplo.
pero su capacidad irá cambiando. Por tanto, como educadores, más que hablar de cualidades motrices, que es más del ámbito del entrenamiento, hablamos de capacidades motrices, ¿sí? Y fíjense, y una última cosa, acciones y potencial. ¿Ven aquí? Yo no sé si ustedes en filosofía conocen la idea aristotélica de la semilla y la planta, ¿sí? Aristóteles decía, la semilla es un potencial, aún no es una planta, es lo que le va a dar, digamos, la capacidad de que luego eso sea una planta o un árbol. La planta y el árbol es lo que ya vemos después, pero la capacidad es el potencial, ¿sí? Bien, esto es un poco como de colofón también en ciencias de la educación y la filosofía. Pues bien, ya entramos, visto todo esto, ya entraremos en el 3, vamos avanzando, de las habilidades motrices, que son esas acciones. Entonces, aquí nosotros nos hemos basado bastante en las aportaciones de Gallagher, norteamericano, y hace tiempo, que ya estableció que habían 3 grandes tipos de habilidades. Habilidades, yo voy repitiendo, soy un poco como un loro, me sale mal, pero son acciones, acciones, verbos en infinitivo, piensen ahí, solo verbos en infinitivo. 3 tipos, estabilidad, habilidades de estabilidad, habilidades de locomoción y habilidades de manipulación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? A ver, las de locomoción son las habilidades que permiten a nuestro cuerpo desplazarse de un punto del espacio a otro. Es decir, lo que vulgarmente decimos desplazamiento, ¿sí? Pues locomoción. En cambio, estabilidad es justo lo contrario. Es decir, todas esas habilidades que nos manejamos en un mismo espacio. A ver, nos podemos desplazar un poco, no digo que no, pero no tienen el objetivo de ir de un punto a otro del espacio, sino hacer acciones en un mismo espacio. Ahora luego, bueno, ya les voy avanzando alguna. Saltar, girar, ¿sí? Sí que puedes saltar y girar mientras te desplazas. A ver, una cosa no quita la otra. Tú puedes estar haciendo 2 tipos de habilidades motrices o 3 a la vez, pero cada una de ellas tiene su singularidad. Por tanto, una de un punto al otro del espacio, otra lo que me manejo en mi espacio, y manipulación está muy claro, es decir, contactar con otros objetos o con otras personas para manipularlos, como bien dice la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense por qué he puesto esta figura. Esta figura, a ver, piensen que me baso en la teoría de sistemas, por tanto no me gustan hacer listados, no nos gusta hacer listados, nos gusta hacer ideogramas, es decir, imágenes integradas. Es un aspa de un molino. El aspa de un molino de habilidades, de la motricidad, que mueven las otras capacidades, las capacidades motrices, que es el otro elemento que interactúa, como hemos dicho. ¿Y qué tipos de capacidades veremos? Las capacidades físico-motrices, las capacidades perceptivo-motrices y las capacidades sociomotrices. Supongo que entienden un poco esta imagen, es decir, es un aspa de molino en que las acciones, verbos en infinitivo, mueven y se mueven a su vez que las capacidades más físicas o de condición física, más perceptivas y más sociomotrices. Aquí sí que utilizo la palabra, el prefijo sociomotriz, ¿sí? El otro no pongo psicomotrices, si se fijan, pongo perceptivo-motriz, porque es la percepción corporal, no la psique, ¿sí? Que está en todo. Bien, entonces vamos a ver por pasos estos 3 tipos de habilidades motrices. Vamos a ver, esto lo definió ya Gallagher, como les dije, pero nosotros hemos puesto qué tipos, subtipos hay, ¿sí? Que es en este capítulo 3, recuerdo, habilidades motrices, acciones motrices, verbos en infinitivo, locomoción, estabilidad. Vamos, pues, habilidades de locomoción. Nosotros diferenciamos entre la locomoción de impulsión y parada. ¿Qué es esto? Pues mire, continuamente a veces estamos impulsándonos o frenando. Una situación educativa muy interesante. Educadores que no tienen mucha experiencia. Bueno, yo les digo a los niños que corran de aquí a la valla.
ay por Dios, seguro que se empotran en la valla, ¿no? Es decir, si no tienen capacidad de reacción y de parar. Por tanto, siempre decir que paren en una línea antes de que, bueno, si son más pequeños, evidentemente, si son mayores ya pueden controlar, ¿no? Por tanto, por ejemplo, una salida de velocidad. Una salida de velocidad es, ¿no?, ese momento de empezar la locomoción. Salida de impulso y parada. Saber impulsarse y parar bien para una locomoción es básico. Segundo tipo de locomoción, en bipedestación o de reequilibrio secuenciado, normalmente andar, ¿no? Andar y, por ejemplo, aquí les pongo pasar vallas, ¿no? Por ejemplo, para no poner simplemente andar, ¿no? ¿Sí? Pasar vallas no deja de ser un pie detrás de otro, ¿sí? Es decir, esta cuestión de reequilibrio secuencial. Y locomoción en cuadrupedia, cuando utilizamos manos y pies a la vez. Ejemplo, escalada y natación. En escalada y natación también nos desplazamos, también hacemos locomoción, pero ya es muy distinta de la de bipedestación. Por tanto, aquí en pequeñito ven ustedes que pongo coordinación simultánea y en la otra es más un reequilibrio secuencial. Pero para entendernos más es bipedestación y cuadrupedia. Por tanto, aquí les exponemos tres tipos que nosotros hemos hecho varias investigaciones, luego les explico un poco más con relación a esto. Y también con la investigación de Ronaldo y de Messi, también mirábamos la locomoción, ¿sí? Y algunas de estabilidad, ¿sí? Bien, habilidades de estabilidad. Como les he dicho, no tienen objetivo de desplazarse de un punto a otro del espacio y aquí diferenciaríamos entre la estabilidad axial, es decir, todo lo que sea girar. Por ejemplo, en atletismo, fíjense que el atletismo básicamente es de locomoción todo, pero un lanzamiento de disco es de axialidad, girar sobre uno mismo, pivotar sobre uno mismo. Estabilidad de suspensión, un salto de altura, y estabilidad de soporte, que no es exactamente equilibrio, porque el equilibrio, como veremos, será una capacidad, ¿sí? Por ejemplo, el salto de pértiga es increíble porque tiene una primera fase de locomoción, una de soporte, y mientras la persona se impulsa, todo esto es soporte. Luego, incluso salta y vuelve a caer a veces incluso girando. Por tanto, es como muy completo, ¿no? Sería más bien de soporte esta imagen que tienen aquí. Bien, y las habilidades de manipulación. Las de manipulación diferenciaríamos entre conducir un implemento, sería por ejemplo botar, ¿no? Pasar un balón, y las de impacto, por ejemplo en el voleibol, un remate, un toque concreto, esto sería más de impacto, ¿sí? Por tanto, les he expuesto aquí 3 y 3, 6 y 2, 8 tipos de habilidades que nosotros hemos utilizado desde este punto de vista de investigación en varias investigaciones. Aquí les pongo una de una revista muy buena que está en Cuartil 1 de factor de impacto. Estos dos profesores de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, otra universidad, perdonen, aquí Pompeu Fabra de Barcelona, no tenían ni idea de motricidad y nos vinieron a pedir que hiciésemos esta investigación con ellos porque hicieron una cosa muy interesante, ver la calidad de actividad física en Exergames. ¿Qué son Exergames? Exergames son juegos de ordenador pero jugados motrizmente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos diseñaron un tobogán hinchable inmenso, como pueden ver aquí. ¿Ven? Esto es un tobogán inmenso, como pueden verse en algunas ferias, ¿no? No sé si ustedes en su país, supongo. Y entonces les proyectaban juegos de ordenador que iban saliendo piezas y que ellos tenían que, digamos, de alguna manera con su cuerpo jugar con esas piezas para completar un robot, por ejemplo, o unos globos, ¿no? Entonces, fíjense aquí el dibujo. Sí, claro, ellos decían, ¿cómo nosotros podemos demostrar que estos juegos de ordenador proyectados en este tobogán interactivo ayudan a la mejora de la motricidad? Y ellos, claro, simplemente querían controlar la frecuencia cardíaca. Y les dijimos, hombre, pues no, pues que van a salir que vale, que aumenta la frecuencia cardíaca, pero ¿qué? ¿No? Entonces, les hicimos todo este análisis de habilidades
Y de ahí, pues, este es el sistema de categorías. No hace falta que lean mucho. Es, fíjense, estabilidad, locomoción y manipulación. Los tipos que hay, también una combinación, porque a veces se combina salto con giro, etcétera. Y entonces esto es, estas siglas de aquí, OSMOS, es Observational System of Motor Skills. Nosotros estas habilidades motrices que yo les he explicado, la hemos utilizado en este sistema de observación, OSMOS, en varias investigaciones como esta. Volviendo un poco a la diapositiva de antes, es muy interesante porque los niños pequeños se tiran desde arriba, pero es que los mayores, claro que se tiran desde arriba, pero también se lanzan desde abajo, ¿no? Descubren cómo lanzarse incluso y tapar el foco de la luz para jugar con, por tanto, había patrones distintos, niños más pequeños a los que ya eran adolescentes en este juego, en este Exergame, ¿sí? Bien, por tanto, esto era simplemente lo que le he dicho antes a Rafael que me ha preguntado, por si a alguien también le interesa más, ir más a investigación. Nosotros todo esto no lo hacemos observándolo con un lápiz y papel, sino que hemos creado 2 programas del registro, LINCE y LINCE Plus, desde el 2012. Son de Open Access, es decir, son softwares libres que ha financiado nuestro I+D, que nos permite poner el vídeo, ver aquí todas las categorías siempre observables, pasar el puntero, de aquí se va de alguna manera simplemente con el mouse obtienes todo el Excel, y este Excel hemos conseguido que se pueda importar los datos a otros softwares, bueno, no solo con un Excel normal, sino con el SAS, con distintos programas. Nosotros nos manejamos con otro programa de detector de patrones de conducta, y esto es lo que te permite análisis sistematizado de la motricidad o del deporte. Por si a alguien le interesara, este programa existe y está bueno, muy referenciado internacionalmente, y ahora, curiosamente, hemos mejorado este programa con el LINCE Plus. Bueno, simplemente un detalle, que es que el informático, que también es educador físico, que lo ha creado con nuestro asesoramiento, le hemos dirigido la tesis doctoral y está a punto de leerla de aquí a un mes, justamente con el LINCE Plus, ¿no? Y todo esto, pues digamos, es software libre y es para la investigación, y nosotros lo único que pedimos es simplemente que se cite, si se utiliza, que se cite, porque nuestro web del laboratorio está aquí en descargas. Entonces se cite, digamos, los 2 artículos en los cuales nosotros exponemos que existe este software. Bueno, aprovecho para decir que es curioso porque en México son ustedes, bueno, en general, en México, muy buenos haciendo buenos tutoriales en YouTube. Y hay un tutorial del LINCE Plus que es buenísimo. Es decir, nosotros tenemos evidentemente siempre colgada la guía que lo explica y tal, pero bueno, que ya se está utilizando este software, pero ya digo, es más de investigación, y ahora pues está el LINCE Plus, y entonces, bueno, simplemente pedimos solo que se citen en las investigaciones pues los artículos que lo recogen, ¿sí? Pero bueno, esto no va con relación a la conferencia, pero bueno, como que estamos siempre vinculados con ello, por esto también lo expongo, atendiendo a que siempre están aquí ustedes muchos magísteres, profesores y catedráticos también. Y bueno, volviendo a nuestro esquema sistémico integrado, hemos visto las habilidades y vamos a ver las capacidades. Espero no hacerme muy pesada, ¿sí? Yo lo intento hacer lo más ilustrador posible. Vamos a empezar con las capacidades físico-motrices, que son las que la mayoría de ustedes seguramente conocen. Entonces, fíjense, estos conceptos de aquí todo el mundo los conoce. Ustedes conocen la velocidad, la agilidad, la flexibilidad, la fuerza, pero aquí lo que nosotros les mostramos es una manera integrada. Estos conceptos no están aquí porque sí, no es simplemente unos quesitos. Fíjense, esto es una rueda sistémica. Si ustedes conocen la teoría de conjuntos de Venn, en este sentido, aquí hay unas líneas discontinuas. Fíjense, hay unas líneas discontinuas, quiere decir que todos estos conceptos están colocados de una manera que están relacionados unos con otros, pero no porque sí, sino porque tienen una
relación directa, ¿sí? Estas líneas discontinuas quieren decir que no están en compartimentos estancos, sino que están relacionadas. Entonces, voy a explicarles. Fíjense, la velocidad es la capacidad de los, bueno, simplemente la velocidad y la resistencia aeróbica es que pueden ser polos muy opuestos. Un buen velocista no es un buen fondista. Entonces, están en polos, digamos, los hemos colocado aquí, en polos opuestos, pero pueden, digamos, tener muchos matices intermedios. Entonces, estarían en este eje cardiorrespiratorio. La fuerza y la flexibilidad, lo mismo. Una persona que trabaje mucho la halterofilia o unos trabajos de fuerza maximal, a veces tiene problemas de flexibilidad y de, digamos, de movilidad articular, de elasticidad muscular. Y en cambio, una persona excesivamente flexible tendrá bajos niveles de fuerza muchas veces. Entonces, pueden estar en polos opuestos, pero fíjense que están en este eje de músculo esquelético, ¿sí? Es decir, los pongo aquí en este eje músculo esquelético. Estas serían las 4 grandes capacidades físico-motrices que todo el mundo conoce: resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza. Y luego, entre medio, fíjense, entre la potencia, entre la fuerza y la velocidad, aparece la capacidad de potencia. Es que voy perdiendo el puntero, me disculparán. Ahí, ¿vale? La capacidad de potencia es la capacidad de hacer esos movimientos con rapidez, pero fuertes al mismo tiempo. Y por el otro lado, entre flexibilidad y resistencia aeróbica estaría el stretching muscular. El stretching muscular es muy de Europa, que es el mantener el estiramiento y la elongación durante un tiempo, ¿sí? Entonces, el eje entre potencia y estiramiento y elongación mantenida sería el eje tono elástico. Ven aquí el eje tono elástico, este eje de aquí, este eje. Y el último eje sería que entre velocidad y flexibilidad está la agilidad. La agilidad es la capacidad de hacer los movimientos rápidos y precisos, pero también con movilidad articular. Y aquí la resistencia muscular es mucho más de Norteamérica y seguramente ustedes tienen más influencia de resistencia muscular que de stretching muscular, que es más europeo. Es la capacidad de resistir determinadas cosas cotidianamente. Miren, es muy sencillo. ¿Cómo se entiende la resistencia muscular? Si ustedes intentan hacer lo que hace un niño pequeño en un parque infantil durante todo un día, un niño de estos moviditos, ¿sí? Seguro que acaban, lo que decimos aquí en España, no sé ustedes, pero para sopitas y buen caldos, acaban rendidos al final del día. Esa resistencia muscular que tiene ese niño o esta niña no la tienen ustedes. Si él tuviese que hacer lo que hacen quizá ustedes en un entrenamiento, evidentemente sería lo mismo. Por tanto, esta rueda sistémica intenta integrar las capacidades físico-motrices, pero de una manera no en listados, sino de esta manera integrada y dinámica. Bien, las capacidades perceptivo-motrices, lo mismo, más sencillo. Aquí tenemos los 3 ejes, serían el cuerpo, evidentemente, como no, la corporalidad, esquema corporal, imagen corporal, y esto es a lo que yo más me dedico. De hecho, la motricidad la tejo a partir de las capacidades perceptivo-motrices y a partir de aquí las hago relacionar las otras, las físico-motrices, las sociomotrices, porque el cuerpo es la base, pero el cuerpo está inscrito en el espacio y en el tiempo. Y entonces, en la intersección entre cuerpo y espacio, ¿qué nos aparece? La lateralidad. Diestro, zurdo, que no es tan fácil. No es tan fácil como decir, bueno, yo soy diestro y soy zurdo. No, Messi es zurdo de tren inferior, pero es diestro de tren superior. No es que sea exactamente un ambidextro, pero casi. Por tanto, el tema de la lateralidad es importantísimo y la estructura y organización del espacio y el tiempo aquí, y entre tiempo y cuerpo, pues el ritmo y la capacidad de ritmo. Y la capacidad de ritmo es otro mundo también. No es simplemente que yo hago pam, pam, pam y tú haces pim, 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 sino que los ritmos son, ¡buah! O sea, es otra dimensión muy importante. Y fíjense ustedes, en el centro, justo en el epicentro de estas capacidades, de esta rueda perceptivo-motriz, el equilibrio y la coordinación. Y algunos quizá me digan, oiga, pero ¿esto no serían habilidades?
Porque claro, tú puedes decir equilibrar y coordinar, pero bueno, estarán conmigo que sin equilibrio corporal y sin coordinación segmentaria y corporal, todo se nos va al traste. Es decir, si alguien no tiene buen equilibrio ni buena coordinación y solo hay que ver todos los problemas que pueden haber de incapacidades, ni perceptivo-motriz, ni físico-motriz, ni habilidades. Por tanto, el equilibrio y la coordinación se basa en el cuerpo, espacio y tiempo, evidentemente, ¿no? Y fíjense que aquí les pongo otra investigación que hemos hecho últimamente también en la misma revista de Frontiers in Psychology, de lateralidad, perfiles de lateralidad. Porque fíjense, yo es que estoy harta, perdonen un poco mis expresiones, pero si ustedes buscan test de lateralidad, existe el test de Harris y basta, y poco más. ¿Y qué tiene el test de Harris? Bueno, yo no sé ustedes, supongo que yo no sé. ¿Ustedes aún tienen los relojes de hacer cuerda como se hacían antiguamente? Dar cuerda al reloj. Hoy en día los niños, bueno, yo no sé, ustedes quizá, claro, también las culturas igual, ahora vuelven. Nosotros ahora nos vuelven algunos, pero porque son bonitos, porque son fashion. Pero preguntarle a un niño, ¿cómo das cuerda a un reloj? Se te queda con una cara así, como quieren decir, ¿qué me está diciendo? Por tanto, estos test están ya muy anticuados. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es aportar este inventory motorlat, que quiere decir motricidad, lateralidad, o sea, motor, lateralidad. Y otro instrumento que es el PathHooks. Se lo ilustro ahora porque he explicado la capacidad de lateralidad y de coordinación y equilibración, y entonces este Motor Laterality Inventory, Motorlat, está compuesto de 30 ítems, lo publicamos en el 2018, son acciones motrices que van desde las más sencillas a las más complejas y las hemos basado en las habilidades motrices de locomoción, de estabilidad, de manipulación y la combinación de las anteriores. Entonces, este artículo está totalmente libre, esta imagen evidentemente no la van a leer, pero fíjense, simplemente les muestro que aquí están las de locomoción, las de estabilidad, manipulación y combinación, van desde las más básicas a las más complejas. Se describe qué acción ha de hacer el niño o el participante o el adolescente o el adulto. Aquí, ¿qué tengo que observar? Y aquí ven que pone left on right, y entonces marcas si lo hace con la izquierda o con la derecha, o ambas si es ambidextro. Además, este inventory, esta hoja, está puesta de una manera que si tú la miras como educador frontalmente, te es más fácil poner la cruz en izquierda y derecha porque la tienes de frente y marcas izquierda, derecha. O sea, en este sentido ha estado, digamos, todos estos ítems han estado validados por 34 profesionales internacionales y nacionales. Bueno, nacionales, claro, españoles, quiere decir, pues internacionales para ustedes, ¿sí? Y digamos, bueno, para nosotros es aportar un poco a la ciencia un test de lateralidad que se pueda adaptar a distintas edades más allá de lo que aporta Harris y algún otro que existe de Sears, me parece, y tal. Bien, y también este pequeño test de precisión y de agilidad, que es The Precision and Agility Typing Over Hoops Tasks. Le hemos puesto el título de Path, saben, en inglés Path es sendero, es un sendero que hay que cubrir en estos 14 hoops, si se fijan el nombre, Path Hoops, ¿ven? Aquí, Path Hoops Task, es una tarea. Entonces tú pones a la persona desde el embudo más, digamos, corto, estrecho al largo y le dices, con el tiempo más rápido, intenta cubrir todos los círculos sin repetirlos y al revés, es decir, cuando termina de lo más ancho a lo más corto, cubre todos los círculos sin repetirlos. Y es muy interesante, bueno, ya podrán leer ustedes si quieren el artículo si les interesa, porque ves cómo la persona se impulsa con el pie diestro o izquierdo en función de su lateralidad
pero bueno, hay quienes se pierden por aquí en medio, hay quien va al ala derecha según es zurdo o diestro y va cubriendo en zigzag y al revés, y es muy interesante. También es una prueba un poco de precisión, agilidad, digamos, sobre estos aros. Bien, y vamos pues a la última rueda de capacidades que tejen este modelo integrado de los elementos que constituyen la motricidad, que son las capacidades sociomotrices. En este caso vuelve a ser una rueda de 3 elementos importantes como son la interacción, la comunicación y la introyección. ¿Qué es la introyección? La introyección es la capacidad que todos tenemos de, bueno, nuestro mundo interior, de pensar las cosas. Ahora mismo yo les estoy dando aquí un rollo patatero, como decimos aquí en España, ¿vale? Y ustedes, pobres de ustedes, están intentando introyectar lo que pueden, ¿no? Es decir, claro, yo les tengo aquí callados, ¿no? ¿Vale? Estamos interactuando, evidentemente, con las miradas, pero de hecho aquí quien estoy comunicando básicamente soy yo, aunque ustedes también me comunican con las miradas. Pero bueno, esta rueda sociomotriz a mí me gusta mucho porque, fíjense, tienen unas flechas aquí. Quiere decir, miren esta media luna de aquí. Esta media luna de aquí es la interacción con la introyección y la capacidad intermedia es la imaginación. Esto es el mundo interior de cada persona. Nosotros interactuamos cada día continuamente con nosotros mismos, con todo, ¿sí? Introyectamos, tenemos una imaginación, cada uno nos pasa una cosa distinta por la cabeza. Este mundo interior, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los autistas lo tienen o no lo tienen. Porque claro, tenemos un problema con los autistas, que esta otra media luna que tenemos aquí, no encuentro el puntero, disculpen, ahí, esta otra media luna, que es entre introyección y comunicación, lo que da entre medio es la creación y la expresión. Y esto es comunicar, sacar en el mundo exterior, sacar fuera. Vuelvo al ejemplo del autismo. El autismo no nos comunica. No nos comunica, entonces no sabemos si existe este mundo interior. Seguramente sí. Pero claro, como que entre comunicación e interacción tampoco colaboran ni se oponen, ¿no? Entonces, les pongo el ejemplo del autismo para que vean un poquitín que en situaciones normales todo esto se pone en juego. Entonces somos capaces de hacer del juego, la recreación de este hombre o mujer lúdica, de este homo ludens, ¿no? Porque somos capaces de interactuar. El deporte, la danza, el juego, recuerdan al principio de la conferencia. Entonces, bueno, estas son las capacidades interactivas. Y entonces aquí también hicimos una investigación sobre impulsividad y actividad física en Physiology and Behavior, que es otra revista de Quartil 1, en que también analizamos distintos aspectos de estabilidad, locomoción, manipulación, espacio y zona en que se movían los niños con hiperactividad y con impulsividad con relación a los normales, en situaciones en primaria y en secundaria. Y entonces, bueno, salían unos patrones muy curiosos, ¿no? Los más impulsivos estaban, digamos, en situaciones, digamos, más de espacios de corners, no utilizaban las zonas centrales, no interactuaban como mucho con otra persona, no con el grupo, etcétera, etcétera. Y hacían muchas menos habilidades motrices que los solo impulsivos, que son, la impulsividad es buena de por sí, pero no la hiperimpulsividad y los otros. Entonces, a ver, y aquí tienen otro ejemplo, pues, de el programa de observación Lince. Entonces, mapeando otra vez esta motricidad integrada, si por ejemplo hacemos una habilidad de locomoción, ¿sí? Pues lo que tiene gracia es cómo esta locomoción que ustedes se pueden imaginar andando a lo mejor o corriendo, cómo la puedo combinar con ritmo, con agilidad, ven las flechas, con imaginación, con lateralidad, y así podemos ir haciendo distintas flechas. Entonces es para evitar, como me decía precisamente un mexicano una vez en una conferencia, me dice, esto es muy bueno, porque es para evitar, digamos, el sesgo de cada educador. Es decir, vea, bueno, hemos hecho una sesión de locomoción, hemos andado y corrido hacia adelante, atrás y de lado, ya está. No, pues le ponemos lateralidad, ritmo, agilidad, incluso si cabe flexibilidad.
¿por qué no? O stretching muscular, ¿sí? Por tanto, este enfoque sistémico integrado nos permite visualizar todos los contenidos existentes en la motricidad humana, dotar de riqueza las programaciones en educación física, realizar múltiples combinaciones creativas, básicamente. Y por tanto, atendiendo a los 3 niveles de evolución de la motricidad, hasta los 5 años la holocinesis, que es la motricidad general, de los 5 a los 9 años la idiocinesis, que ya es programada, y a partir de los 9 años la morfocinesis, que es la forma del movimiento, como les expliqué anteriormente. Vemos pues que este mapeo les he dicho que era como un molino de las habilidades y las capacidades, va incrementándose en el bagaje motriz de cada una de las personas, desde la filogénesis, que nacemos a nivel de especie, holocinesis, idiocinesis y morfocinesis a la ontogénesis. Bien, entonces yo sufro porque me parece, Rafael o Moisés, tenía algunas diapositivas más, pero me parece que estoy on time. Si me pueden decir, podría terminar aquí. Tengo algunas más, pero... puede seguir adelante con su exposición y le comunico en cuanto cortemos para pasar a las preguntas, no se preocupe. ¿Seguro? Que luego Seguro. no nos haga ir mal, ¿sí? ¿Seguro? Sí, no se preocupe, adelante. ¿Aguantan un poco más de rollo? ¿Seguro? Claro que sí, estamos aprendiendo mucho, doctora. Vale, gracias por el feedback, que claro, suerte que les veo las caras, porque si no... Bueno, bien, y entonces vamos colofón, terminamos con el capítulo 1, como les dije al principio, vamos cerrando el círculo, entender que la motricidad venía en el siglo pasado, que empezó con la psicomotricidad, de mediados del siglo anterior, como les decía, que había entonces terapia, reeducación física, paramilitar. Entonces, ¿por qué se hablaba de psicomotricidad? Que seguramente ustedes la usan mucho también. Porque se pensó que decir, oye, en lugar de gimnasia ponemos psique a lo motriz y ahí empezó la psicomotricidad. Pero luego, ya a mediados de los 70 y 80, empezó a irrumpir mucho más el modelo deportivo, la actividad física y el deporte, con los contextos políticos y económicos, y ahora, pasado ya el milenio del siglo XXI, estamos en el más media, el deporte espectáculo, la tecnología, los nuevos materiales, el marketing y la industria deportiva. Por tanto, la motricidad va trascendiendo a partir de todo este panorama. Les recuerdo que hay muchos autores que nos han dado, todo esto que yo les he explicado es fruto de haber analizado durante 40 años, cuando nosotros empezamos a estudiar a toda nuestra trayectoria, todos los grandes aportaciones, porque no hay que desestimar lo que nos han aportado hasta el momento pedagogos como Picky Bayern, científicos como Le Bourg, que era más fisiólogo porque era médico, reeducativa como Da Fonseca, ¿sí? Terapéutica como Ajuria Guerra, expresionista como Schilder and Bernard, hay muchos más autores también, ¿no? Motricidad relacional como Lapierre y Couturier, no sé si a ustedes les llegó esta época, en los años 90 era, pero esto era más como muy parapsicológico, un poco para los educadores, Lapierre y Couturier, que era más la comunicación entre adultos dedicados a la docencia, ¿sí? Y luego la sociomotricidad, perdonen, de Parlevas, ¿sí? Porque como les dije, él combina la semiótica porque era también matemático con relación a la motricidad. Era simplemente recordar todos estos autores que nos han dado también bagaje a entender esta motricidad inteligente, y para mí, evidentemente, el gran pedagogo Piaget, esta imagen es de él, ver que la motricidad en las primeras edades de vida es muy importante. Ven que la motricidad está aquí en grande, pero que por desgracia, a medida que vamos avanzando de edad, ¿sí? Esta motricidad se va reduciendo porque la inteligencia de la sensoriomotriz, la preconceptual, intuitiva, concreta, va formalizándose, y se trata de que los profesionales que estamos aquí, esta motricidad no decrezca,
que quede igual de grande. Es decir, bueno, ahora yo no sé ustedes, pero bueno, nosotros ya hemos vivido tantas reformas, éramos de la pedagogía de la escuela activa, esto en catalán, escuela activa, luego se volvió atrás, ahora parece que vuelve, no sé qué. Bueno, a ver, se trata de ir pedagogizando más, ¿no? Entonces, también explicarles un poquitín que es importante que para hacer que nuestros alumnos incrementen nuestra motricidad, hemos de jugar con algo que también Piaget aportó, que es la teoría de la equilibración cognoscitiva. Recuerden que les he hablado de la motricidad inteligente cognoscitivo. ¿Y cómo es? Es a base de dos procesos. Asimilar. Asimilar quiere decir incorporar nuevas acciones al bagaje motor que ya poseemos. Si ustedes, por ejemplo, son buenos haciendo skate, seguramente serán buenos a la hora de hacer surf o a la hora de hacer snowboard, que a lo mejor no han hecho nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta, les digo que no han hecho nunca porque quizá no tienen tanta nieve como nosotros, ¿no? Pero de la experiencia vamos a la mente, es decir, aquello que conozco lo adapto, ¿sí? Es decir, aquello que decimos de transferencias. Hemos de promover transferencias con nuestros alumnos. Y el otro proceso es el de, perdonen, me he equivocado, he ido un poco. Asimilaciones. Asimilar las nuevas experiencias. Si yo de golpe a ustedes que no han esquiado nunca les pongo unos esquís, estarán asimilando de la experiencia lo nuevo a la mente. Y la acomodación es acomodar aquellas situaciones que ya de alguna manera ya conocemos. Entonces, recordamos las que conocemos. Les he puesto otra vez el ejemplo del snow. Si ustedes ya saben ir en patinete, a lo mejor es más fácil surfear y por tanto hacer snowboard, ¿no? Por eso les he puesto este ejemplo, ¿sí? Siempre darles a los alumnos nuevas experiencias, pero también otras experiencias motrices o habilidades a las que ellos también se puedan acomodar y reconocer, ¿no? Asimilar de nuevas y acomodar de antiguas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto me encanta también, este es un ejemplo de la psicología evolutiva, es el abismo visual, también para ver que la motricidad se basa en experienciar, neurofisiológicamente los reflejos. Un niño que está gateando en estas edades se le pone encima de una plataforma que, como ustedes imaginarán, es todo un cristal, pero su percepción visual le dice que aquello se va abajo. Entonces es muy interesante ver que hay niños que tocan y entonces, hay niños que lo ven, ni tocan y no pasan. Hay niños que ven, tocan, pero tampoco pasan. Hay niños que lo ven, tocan y se atreven, ¿sí? Y hay niños que lo ven, ni tocan y pasan. Es decir, que entonces se ve muy bien cómo la motricidad ya desde sus reflejos ya tiene una capacidad positiva, no solo perceptiva de ver y tocar, sino también de decidir y de impulsividad o de, digamos, de todo lo que hemos estado dando de sociomotricidad. Para ir acabando, también ilustrarles de que el gran neurólogo Luria y el gran psicomotricista Fonseca nos marcaron todos estos elementos perceptivo-motrices que yo les he comentado de tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción de cuerpo, espacio, tiempo y praxias, que son habilidades, cómo se conforman desde la primera unidad cerebral, que es la talámica, donde hacemos los reflejos a nivel, digamos, automático, a la segunda unidad, que son, digamos, todas las zonas asociativas del cerebro, y la tercera unidad, que es el córtex frontal, que es donde ideamos las nuevas experiencias, y de aquí los humanos siempre vamos evolucionando. Entonces, ¿por qué me gusta este gráfico? Porque fíjense que evolutivamente nosotros vamos, a ver mi puntero, vamos tejiendo desde la tonicidad a la equilibración, al espacio-tiempo, a las habilidades. ¿Y qué ocurre en la tercera edad? ¿Qué ocurre en la evolución? Que perdemos el espacio, las habilidades, el espacio-tiempo, y lo último que perdemos es la tonicidad y el equilibrio, dejando aparte que uno tenga Parkinson, etc. Pero es curioso cómo evolucionamos de aquí a aquí e involucionamos de aquí a aquí. Todo a nivel de motricidad, ¿sí? Y por tanto también diferenciar el reflejo motriz, como el niño este que gateaba, el automatismo y el estereotipo.
el automatismo, estoy harta de escuchar que el automatismo motriz es negativo. No, lo que es negativo es el estereotipo. El automatismo es bueno para ser autónomos. Y les ilustro con una última imagen de Piaget. Aquí, el movimiento, con la exploración tenemos sensaciones que aglutinamos en percepciones, las discriminamos. Las hacemos cognitivas, es decir, pasa por nuestra mente, las hacemos voluntarias y volvemos a mejorar el movimiento. Y así vamos en espiral avanzando en la motricidad. Pero si no ponemos cognición, lo que estamos haciendo es estereotipar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos aprendido? Mira, salta de esta manera. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Salta así, porque es la mejor manera. No, así, así. Repite, repite, repite. Estereotipa. Y entonces es cuando la persona no tiene ductilidad para entender otra manera de motricidad que sería pasando por la cognición. Por tanto, los reflejos estarían en esta primera fase de aquí. Los estereotipos es si no das opción a que la persona recapacite y haga una motricidad inteligente, y el automatismo es el que nos da autonomía. Ustedes, yo, respiramos sin pensar, hacemos 1000 cosas durante el día sin pensar, conducimos, no quiere decir sin pensar, pero cuando aprendemos a conducir, primeramente todos son reflejos, ¿no? Pero luego lo hacemos automático, gracias a que automatizamos, avanzamos, ¿sí? Por tanto, y esta es la última diapositiva, y gracias Moisés por darme este punto, reflexiones para una motricidad inteligente y autónoma y por tanto integrada. Son reflexiones. Psicomotricidad hacia la motricidad. No hablemos quizá más de psicomotricidad, sino de motricidad inteligente. La motricidad como pieza clave de muchos aprendizajes. De hecho, tenemos 2 libros más de la editorial INDE de interdisciplinaridad en la educación primaria y en la secundaria, porque relacionamos la motricidad con otras materias. Esta asignatura yo la doy en el máster de educación para secundaria. El tándem cognoscitivo motriz, que les he explicado, de asimilación y acomodación para dar más riqueza motriz. Aspectos neurológicos que fundamentan la motricidad humana, es decir, bueno, pues el hecho de que hay reflejos, estereotipos y automatismos. Y para terminar, la última reflexión como pedagoga, bueno, como pedagogos que somos, el doctor Oleg Camerino y yo, el ensayo-error, ¿no? Pero a mí me gusta siempre nos gusta poner siempre éxito, porque si solo lo basamos todo en lo pruebo, me equivoco, lo me pruebo, me equivoco y del error aprendemos, hombre, claro que aprendemos del error, pero si tenemos éxito de alguna vez, aprendemos también, ¿no? Es decir, hay que promover que también nuestros alumnos, reforzarlos y darles la posibilidad de que lo hagan bien, o si no bien, al menos que tengan recursos y soluciones para esta motricidad inteligente. Y bueno, y con esta diapositiva, pues acabamos nuestra intervención, esta conferencia, y bueno, espero pues que haya sido de interés. Estamos Antes que nada, doctora, agradecerle por tan edificante ponencia. Es un placer poder ahora no solo leerla, sino también escucharla. Durante 4 años en la licenciatura leímos sus aportes y 2 años más en la maestría seguimos estudiándola. Pero hoy tenemos el gozo de escucharla y aprender de viva voz de usted. No hay duda que el enfoque que nos acaba de presentar nos permitirá obtener un alcance específico y aplicado de los contenidos de la motricidad. Por cuestiones de tiempo, pasaremos a realizar una pregunta a la doctora. La pregunta será hecha por la licenciada en Educación Física y estudiante de la Maestría en Competencias Profesionales para la Educación Física, Nix Hernández Landa, a quien cedo el micrófono. Gracias, Moisés. Bueno, antes que nada estoy en un boom de recordar conceptos y todo. Y un flashback, ¿no? A cuando, como bien dijo Moisés, en la licenciatura, estudiar estos ideogramas, ¿no? De perceptivo motriz, físico motriz, sociomotriz. Pero me parece que ahorita, recientemente, se ha rescatado un nuevo ideograma sobre la importancia de la emoción
y no lo vi, ¿no? Entonces, porque todas estas habilidades y manifestaciones motrices no están exentos de ella. Entonces sí me gustaría saber cómo es que han integrado esta emoción a esta motricidad inteligente de la que nos estaba hablando. Bien, de hecho, bueno, estas diapositivas ahora también siguen para el taller y hay el momento en que, bueno, la tengo por aquí también esta diapositiva, pero la ilustro porque es muy sencilla. De hecho, el movimiento viene de la raíz latina movere, pero luego está el prefijo conmovere, que es conmover y es emoción, y hablamos del cuerpo emotivo, ¿sí? Lo que ocurre es que no lo he puesto en estos diagramas, no lo ponemos porque nosotros todo lo que ponemos aquí es lo que se puede observar. Es lo que se puede observar y como que rigurosamente somos de una metodología observacional sistematizada muy rigurosa, la emoción es engañosa. Entonces, se requiere de otros instrumentos y de hecho tenemos muchas investigaciones con otros instrumentos sobre emociones y tal, pero a mí lo que me gusta aportar, ya se sobreentiende que, claro, la pátina es como un barniz, porque no sé si la conocen esta palabra, pátina es un barniz. De la emoción está, evidentemente, pero para observarla es muy engañosa, porque ahora mismo yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, la veo usted sonreír y claro, entiendo que seguramente está contenta, pero muchas veces vemos a una persona que está sonriendo y le preguntas, ¿está bien? Sí, bien, pero hay algo más ahí, ¿no? O quizá veo a Moisés que está muy atento y me parece que está serio, pero no porque está serio voy a pensar que está enfadado, por ejemplo, no, porque está serio, porque está... Entonces, claro, desde fuera interpretamos las emociones. Entonces, las emociones te las ha de describir la propia persona. Como mucho podemos poner sonríe, llora, ¿sí? Esto sí se observa, pero a lo mejor puede estar llorando de alegría. De hecho, tengo una diapositiva que no está aquí, porque la paso en el doctorado y tal, en que yo cogí una imagen de una persona de Brasil, precisamente, que está así, ¿no? Yo recorté esta imagen, ¿sí? Está así. Y les pregunta a las personas, ¿qué le pasa a esta persona? Y empiezan, bueno, pues está llegando a meta, está contento, está bailando, si es de Brasil está, yo qué sé, en el carnaval o baila, no sé. Alguno dice, oye, parece que, no sé, porque no se le ve muy bien la cara, hace como una expresión así. Dice, bueno, pero está cansado, tal, bueno, pues dio la casualidad que en uno de estos cursos, en un doctorado, había un chico que teníamos bastante amistad, que es policía, y entró un poco más tarde, y hacía muchos años que era policía. Y dice, ostras, pues a mí me parece que le están disparando por la espalda. Entonces yo amplié la imagen con el contexto que he dicho antes, y evidentemente se veía un tirador por atrás. Y le estaban disparando por la espalda. Entonces dice, ostras, ¿y cómo? Porque nunca más nadie lo ha acertado, solo lo acertó él. Y dice, ¿y por qué? Por el conocimiento previo que él tenía. Dice, es que el gesto este de intentar el clac en la espalda, no porque lo hubiese ni disparado a nadie ni tal, pero con su formación de policía, él le dio esta sensación. Entonces, claro, claro, evidentemente, a nosotros, claro, ya decimos que de entrada es mover y conmover, y la emoción está en todo. No nos hemos especializado en la educación de las emociones, pero ponerla ahí al mismo nivel que una agilidad, una flexibilidad, una locomoción, un equilibrio, una coordinación. Nosotros damos las bases observables de la motricidad. A partir de ahí, si se quieren ver emociones, otros aspectos no directamente observables, otros instrumentos que puedan dar, digamos, y de hecho en investigación se hace así, es decir, se combina, pero ponerlo ahí, ¿dónde pones la emoción? ¿En la habilidad? ¿En las físico-motrices? ¿En la sociomotriz? ¿En la perceptivo-motriz? Está en todo, ¿entienden? Entonces, claro, como está en todo, no es que la obviemos ni la desestimemos, es que ya la damos por entendido, ¿sí? Bueno, espero haberla... Sí, gracias. Gracias, Nix. Doctora, nuevamente agradecemos su exquisita conferencia. Agradecemos también
a los participantes que nos acompañaron vía Zoom y a través de la plataforma de la maestría. Por cuestiones de tiempo, daremos por terminado la conferencia y daremos paso a la entrega de un reconocimiento por parte del director de nuestra institución, el maestro Daniel Domínguez Aguilar, a quien cedemos el micrófono. Bueno, diría yo, para no ocupar más tiempo, que tuve la fortuna de dar clases en la licenciatura de Educación Física. Y efectivamente ahí teníamos que entrarle a estos conceptos sin ser un educador físico. Y ahorita que escucho todo esto me pregunto, bueno, esto lo deberían escuchar quienes no se han formado en la educación física y alguna relación tienen con ella. La verdad es que muy interesante, y nuestro reconocimiento, doctora, por su aportación. Y bueno, se ha generado esta constancia. La unidad de estudios de posgrado, a través de la maestría en competencias profesionales para la educación física, otorga la presente constancia a la doctora Marta Castañer Balcells, supongo que se apellida, se pronuncia, perdón, Sí, por impartir la conferencia El enfoque dinámico e integrado de la motricidad, contenidos e implementaciones dirigida a los alumnos y a la planta docente de la maestría en competencias profesionales para la educación física. Agregaría yo que para más participantes, Jalapa Enríquez, Veracruz, 29 de mayo 2021, y bueno, firma el director, su servidor, y la doctora Amanda Cano Ruiz como jefa de la unidad de estudio de posgrado. La verdad es que muy complacidos con su disertación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos los participantes, porque ahora vamos a desconectar, parece. Sí, así es. En este momento. Muy bien, Rafael. Pues a las personas que no nos vemos después, agradecidísima por haberles visto, nunca mejor dicho, mirar y observar y haberles observado. Muchas gracias desde tan larga distancia, y espero que les haya sido de interés saber nuestro contacto por si necesitan alguna cosa más. Y muy agradecidos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a los compañeros que estuvieron el día de hoy. En unos momentos, por ahí de unos 15 minutitos, nos volvemos a ver en el taller. Gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, felicidades. Gracias.